Buenas tardes. Es para mí un placer entonces estar aquí con ustedes y comentarles un poco, conversar un poco en torno a este asunto de las copias ilegales de las prendas de vestir, una práctica ya bastante expandida y desarrollada a lo largo y ancho del planeta, y bueno, efectivamente Colombia no escapa a dicho fenómeno. Esta entonces conferencia, tal como ustedes lo tienen en su programa, ha sido denominada la doble cara de la moneda, saque el molde y hágale, y un poco esto nos da cuenta de hacia dónde me voy dirigiendo con este proceso, ¿cierto? Vamos a ver algunas imágenes de este orden que nos da cuenta de cómo la creatividad y el ingenio para hacer estas copias sobre las prendas originales se han ido extendiendo y tiene todo un despliegue interesante que quiero que podamos revisar. He querido subtitularla así, del rebusque colombiano a una práctica validada en el consumo, porque soy una convencida que este tipo de prácticas no solamente pueden verse desde un asunto netamente económico, sino que tiene unas hondas raíces en lo social, y es esa la reflexión a la cual quiero llegar a lo largo de estos minutos que vamos a estar juntos. Sea entonces el momento para contarles que esto deriva justamente de una investigación llamada Saque el molde y hágale, estrategias del clúster textil, confección, diseño y moda frente al fenómeno popular de la piratería, asociada a la entrada de grandes marcas en la ciudad de Medellín. Esto es un trabajo que se desarrolló el año pasado al interior del semillero de investigación Entorno de la Facultad de Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la cual pues coordino en este momento, y cuyos estudiantes que están allí relacionados fueron como los encargados de darle desarrollo a dicha investigación. Los resultados, lo que voy a comentar hoy justamente hace parte de esos resultados y de las reflexiones que surgieron a ese nivel. A fin de poder dar claridad de cómo voy a desarrollar esto que quiero contarles, digamos que voy a dividir un poco la exposición en 4 grandes bloques. Una primera que tiene que ver con una pequeña introducción, digamos de corte histórico, de lo que ha significado este asunto del sector textil para Antioquia, para Colombia y pues sí para Antioquia efectivamente. Luego conversaremos de lo que ha significado la apertura económica y lo que le ha significado pues para el sector textil. Luego conversamos acerca del fenómeno mismo de la piratería, para terminar en un asunto interesante que son las legitimaciones sociales de este tipo de prácticas. Sin más preámbulos, entonces quiero pues arrancar a conversar acerca de este contexto histórico. A riesgo de ser un poco atrevida, digámoslo así, como con los que se han dedicado largamente a estudiar un poco este asunto de la historia del sector textil, necesito hacer una pequeña contextualización de lo que ha significado pues este sector de la economía para nuestra región, y eso con el fin de que podamos ver la manera como este tipo de fenómenos como la apertura económica y la piratería ha impactado de manera contundente el desarrollo de este sector. Sabemos que en la primera mitad del siglo XX el desarrollo económico colombiano estuvo transversalizado principalmente por la producción textilera, y Antioquia fue como la punta de flecha que impulsó ese desarrollo, ¿cierto? De esto que les estoy hablando da cuenta pues la evolución que tuvieron bastantes de las empresas pues antioqueñas que se crearon y que se dedicaban a esta industria, hasta convertirse en verdaderos oligopolios
podrían nombrarse así, en verdaderos oligopolios de productivos en hilados y tejidos con respecto al resto de Colombia. Si nos vamos a fechas, podríamos hablar, por ejemplo, que por allá en 1902 se crea entonces la compañía Antioqueña de Tejidos, que en 1907 se crea Coltejer, que en 1919 se crea Fabricato, que entre el 34 y el 35 se crea Tejicóndor. Esto para que nos demos cuenta de una cosa interesante a nivel de cifras, y es que el 60% de la producción en hilados y tejidos se ha concentrado en Antioquia en este contexto histórico que les quiero mostrar. Pero hay una cosa interesante, y es que debido a diferentes razones, tanto de orden político, de orden económico, de orden social, ese crecimiento no siempre ha sido, o ese desarrollo más bien no siempre ha sido en orden ascendente, por diferentes razones. La centralización del poder en la capital del país, ¿cierto? El modelo laboral, denominado modelo laboral paternalista, que imperó más o menos hasta la década de los 60, que a su vez hizo que surgieran bastantes movimientos sindicalistas. Nosotros sabemos que todo este sector textil tuvo fuertes movimientos sindicalistas. La implementación de reformas, que sobre ellas vamos a volver enseguida, la implementación de reformas legales que permitieron reducciones arancelarias para las importaciones a partir de la década de los 90, y otra cantidad de elementos más, tales como las estructuras laborales de las empresas, tales como las privatizaciones, toda la reestructuración que se dio en torno a la seguridad social. Miren, son una cantidad de elementos que se van sumando y que van haciendo que ese desarrollo, esa escala ascendente, casi vertiginosa que tenía el sector textil, empieza a tener una serie de altibajos importantes, y esto pues generó un panorama diferente, en el cual se pasaba de tener un control casi total de esa producción textilera a ser un sector que debía estarse replanteando en sus estrategias de mantenimiento en el mercado. Ese replanteamiento permanente ha permitido entonces que Antioquia continúe en gran medida a la vanguardia a ese nivel, tanto en lo que concierne a la exportación como a la generación de empleo y actividades en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, si nosotros miramos asuntos estadísticos, nos vamos a encontrar con que Antioquia sigue siendo un referente importante a nivel de producción textilera. Y esa situación configura a esta región como un referente, si se quiere, casi obligado para el país, e inclusive también para Latinoamérica, no solo por su conocimiento en el sector, sino también por sus planteamientos estratégicos, entre los que se encuentran pues como la creación permanente de nuevas tendencias de moda, y por supuesto el surgimiento de espacios tanto de carácter gubernamental como no gubernamental, que se han dedicado al posicionamiento tanto en el plano nacional como en el internacional de este renglón económico. Es así entonces como se crea Inexmoda, que se crea como una entidad dedicada a coordinar ese sector textil-confección, y a través de ella pues entonces se crean las ferias que ya conocemos, tales como Colombia Tex, y esta que en este momento nos acoge hoy, Colombia Moda. Si uno da un paso más adelante, como en este recorrido histórico, entonces también se va a encontrar con que más adelante se crea el clúster textil, confección, diseño y moda, aunado pues como a toda la comunidad clúster de Medellín, para hacer, que tiene como el objetivo fundamental es hacer frente como a esas panorámicas políticas, económicas y sociales cambiantes. Paro ahí como con ese recorrido histórico, simplemente para que logremos entender cuál es el contexto en el cual nos vamos a mover, y por qué entonces, como les decía en un inicio, es entender cómo estos fenómenos, tales como la apertura económica y aunado a ello la piratería, entran a ser una fuerza importante a la cual hacerle frente. Arranquemos entonces hablando de este asunto de la apertura económica.
los que recuerdan y los que no recuerdan les cuento.